Introducción. La dislocación de la articulación temporomandibular es el desplazamiento bilateral o unilateral del cóndilo. Eso se puede dar de forma superior, anterior, posterior y lateral. Esto sucede cuando el cóndilo se sale de la cavidad glenoidea y es una de las pocas articulaciones que está compuesta por fibrocartílago. Y esto es lo que permite que se pueda mover en forma de bisagra y pueda ocurrir el desplazamiento. Los músculos relacionados con esto son el pterigoideo medial, el músculo temporal y el músculo macetero. Y el músculo responsable con la apertura de la mandíbula es el músculo pterigoideo lateral. Etiología. Las luxaciones de la ATM pueden ocurrir como resultado de dos clases de etiologías, que son las atraumáticas y las iatrogénicas. Las atraumóticas o traumas de mandíbula tienen como factores o causas el abrir excesivamente la mandíbula. Entre estas causas o factores se presentan el reír, el bostezar, el vomitar, incluso convulsiones y también cantar. Hay incluso reacciones diatónicas como lo son el tétano, y también hay causas extrapiramidales que dan origen a estas causas traumáticas. Vienen también las etiologías iatrogénicas, que ya son más como intervenciones, por decirlo así, como serían intervenciones dentales, intubación, broncoscopía, laringoscopía. Y también un dato interesante es que entre las más comunes están las luxaciones agudas, que son las que más se presentan en las personas. Tenemos también algunos factores de riesgo para la luxación de la ATM que son importantes para identificar las posibles causas de luxación. Podríamos decir que viene también de déficits estructurales o anatómicos, incluso la dislocación previa. Epidemiología. Las luxaciones de la mandíbula suelen ser un poco raras. Las más comunes son las luxaciones anteriores a comparación de las luxaciones posteriores, laterales y superiores, que son las más raras. Se pueden dar de dos tipos, unilaterales o bilaterales. Las unilaterales, el cóndilo se sale de la cavidad glenoidea solamente por un lado, o sea, solo un cóndilo quedaría así. Y las bilaterales es cuando ambos se salen de su cavidad glenoidea. Fisiopatología. Entonces, las luxaciones mandibulares pueden ocurrir anterior, posterior, superior o lateral a la eminencia articular. Las luxaciones pueden clasificarse también como agudas, crónicas o recurrentes. Entonces, vamos a empezar hablando de cada una de ellas. Tenemos las luxaciones anterior. Esta se caracteriza porque el cóndilo se mueve a la eminencia articular. La eminencia articular es esta parte que se encuentra acá en el cráneo. ¿Esto por qué es? Porque cuando la mandíbula se abre, el músculo macetero y el músculo temporal se estiran sí, y entonces al cerrarla se supone que el peritegoideo interno se tiene que relajar. Al no relajarse, este queda trancado y pues se produce esta luxación. Por lo general, la luxación anterior se puede volver recurrente. Recurrente quiere decir que si se vuelve repetitiva ya toca que intervenga un cirujano maxilofacial. Bueno, luxación superior o central. Esta se caracteriza por un golpe directo en la mandíbula. ¿Esto qué quiere decir? Que el cóndilo tiene un desplazamiento hacia arriba, lo que provoca la fractura o de la fosa glenoidea o del mismo cóndilo. Se presentan síntomas como lesiones en el nervio facial, en el nervio vestibulocuclear, fuga del líquido cefalorraquídeo y contusión cerebral. También está relacionado con la sordera. Tenemos ya las diferentes clases o la clasificación de las luxaciones como agudas, crónicas y recurrentes. Entonces, las agudas son las que se presentan normalmente en las personas cuando suelen reír, bostezar, vomitar, cantar. Estas son las comunes y las que no pasan de una cita. Ya tenemos las luxaciones crónicas, que son las que duran más de 72 horas. Esto suele ser cuando la luxación no es tratada. Por lo general, cuando son crónicas, se vuelven recurrentes después de las 72 horas y necesitan de un cirujano maxilofacial. Bueno, seguimos con la dislocación posterior. Esta se caracteriza por ser un golpe directo.
El paciente cuando se presenta un golpe directo por lo general suele ser un accidente de tránsito. Esto se caracteriza porque el cóndilo se mueve posteriormente a la mastoides. ¿Qué provoca esto? Provoca que la persona empiece a tener problemas en el canal auditivo interno. Tenemos las luxaciones laterales. Estas se caracterizan porque puede haber una subluxación o una luxación. La subluxación es cuando el cóndilo se mueve solo a la fosa. La luxación se caracteriza porque el cóndilo se mueve al arco zigosmático y más que todo a la fosa, o sea, hacia arriba y directamente a la fosa. Las luxaciones recurrentes se caracterizan porque pues, son de manera seguida. La persona suele luxarse la mandíbula seguido, lo que provoca que esta ya sea una intervención de un cirujano maxilofacial o un otorrinolaringólogo. Tenemos ciertos síntomas como en las historias clínicas por lo general han registrado ciertos síntomas que suelen presentar las personas cuando tienen luxaciones, como por ejemplo babeo, dificultad para hablar, incluso para masticar. Historia física. La luxación aguda presenta bastante dolor en los pacientes y impide que puedan cerrar bien la boca, y esto produce que no se le pueda entender muy bien en el habla y un baboseo extremo. Las luxaciones pueden ocurrir por traumas, risa, vómito, incluso por convulsiones y por causas iatrogénicas que podrían ser trabajos dentales, intubación o la endoscopia. Por la parte física, el examen físico puede revelar sensibilidad en el área preauricular con sangrado palpable en la ubicación de la articulación temporomandibular. Por parte del clínico, el clínico debe examinar la mandíbula y buscar simetría para determinar si la dislocación es unilateral o bilateral. Como ya lo había explicado, unilateral cuando el cóndilo se sale por una sola parte se desprende, o bilateral que los cóndilos se salen de su. La evaluación. Una tomografía computarizada es útil para evaluar el tipo de luxación y fractura asociada. El clínico no siempre necesita una de estas para poder determinar el tipo de luxación, ya que a veces se puede saber por antecedentes físicos. Otro cambio para la tomografía podría ser la resonancia magnética, que también es útil y podría cambiarse por alguna de estas dos formas. Bueno, tratamiento y manejo. El paciente al llegar al hospital lo primero que se va a analizar son los factores de riesgo, como por ejemplo el estado mental, el trauma o el shock. También vamos a tener en cuenta los exámenes para poder saber si tiene luxación crónica o recurrente y así mandarlo con un cirujano maxilofacial o un otorrinolaringólogo. También se van a para la ansiedad el paciente necesita pues anestesia o sedante, y para esto es recomendable las benzodiazepinas y el midazolam. También se va a poder utilizar la locaína para anestesiar o hacer un bloqueo nervioso periférico de macetero y de nervio temporal profundo. Bueno, técnicas de reducción. Existen dos clases específicas que son las intraorales, como el bimanual, el pivote de la muñeca y la posición reclinada. Y las extraorales, que ahorita pues las va a explicar mi compañero. Entonces empezamos con la bimanual. La bimanual se caracteriza porque tenemos que tener pues, sobre todo los guantes para esta ocasión. Pondremos los dos pulgares en los molares inferiores y buscaremos hacer presión hacia abajo y luego hacia el fondo para que llegue al arco zigosmático o a la fosa glenoidea. Bueno, para el método de pivote ya vamos a utilizar solo el dedo índice y el dedo medio para, obviamente con la ayuda de un auxiliar, tendremos que hacer esta posición. El dedo índice y el dedo medio van a entrar a la boca y los pulgares se van a situar en el mentón, justamente que queden al lado de la línea media para ejercer la misma fuerza hacia abajo y luego hacia el fondo para que así llegue a la fosa glenoidea. Bueno, los métodos extraorales. Estos métodos se utilizan para proteger al clínico
ya que al utilizar otros métodos, el clínico debe meter los dedos a la boca para poder reajustar la mandíbula. Y esto ocasiona que en el momento de reajustarla, el paciente no mida bien la fuerza y pueda llegar a morder al clínico. Algunos de los métodos para esto serían el método de reflejo nauseoso, el método de la jeringa y el enfoque externo. Explicaré un poco del reflejo nauseoso. Para esto se utilizará un espejo de mano que es para desatar el reflejo nauseoso, donde se debe tocar el paladar blando y la faringe del paciente. Activará el depresor y sobresaldrá de los músculos que hará que se flexionen para reajustar el cóndilo en su lugar. Sin embargo, este método no es tan aconsejable, ya que puede ocasionar vómitos y aspiraciones cuando se desate el reflejo nauseoso. Otro método que se utiliza puede ser el método de la jeringa, donde se inserta una jeringa vacía entre 5 y 10 milímetros orientada transversalmente en la parte posterior de la boca del paciente. Se le indica que muerda suavemente y que realice movimientos con la boca hacia adelante y hacia atrás y que repita estos movimientos hasta que se vuelva a reajustar la mandíbula. Bueno, el diagnóstico diferencial. En estos casos se recomienda que la mandíbula, o sea, la luxación mandibular se reconozca rápido y temprano. Y también van a haber ciertas particularidades, como por ejemplo que se parezcan a las infecciones en epiglotis, en acceso retrofaríngeo y acceso periamidalino. Estas ciertas infecciones se parecen mucho a la luxación mandibular. ¿Por qué? Porque van a haber ciertos síntomas como la boca, pues para cerrar la boca le duele, el babeo, la dificultad para hablar y masticar. Y también hay que identificar bien si es infección o luxación mandibular, porque el tratamiento es totalmente diferente en una infección que en una luxación. Bueno, el pronóstico. Las complicaciones a largo plazo suelen ser poco frecuentes después de un tratamiento adecuado ante la luxación aguda. A pesar de todo esto, algunas luxaciones agudas tendrán un mayor riesgo de recurrencia. Complicaciones. Puede producirse una luxación mandibular crónica o recurrente. Las luxaciones mandibulares crónicas pueden afectar ligamentos articulares, cápsula articular y provocar una enfermedad auricular degenerativa. Disuasión y educación del paciente. Después de una reducción se recomienda que el paciente utilice un collarín cervical o un vendaje en la cabeza para que la mandíbula no se mueva en ninguno de estos momentos. También se recomienda que el paciente no abra la mandíbula con más de 2 centímetros y por lo general se recomienda un tiempo de 1 o 3 semanas. El paciente debe limitarse a una dieta blanda, o sea, no pueden ser carne, chicle, nada de eso. Y también se recomienda que el paciente tenga cita con el otorrinolaringólogo o el cirujano maxilofacial 2 o 3 días después de la reducción. Bueno, mejoran los resultados del equipo de atención médica. Lo primero que debe hacer con el paciente es tratar de calmarlo, porque seguramente debe estar alterado por no poder cerrar la mandíbula. Debe hacer los movimientos indicados, como ya hemos explicado anteriormente, que hay que bajar la mandíbula y empujarla para poder acomodar los cóndilos o el cóndilo, dependiendo si es unilateral o bilateral. Si ya eso no se puede, hay que recurrir a un cirujano maxilofacial o a un otorrinolaringólogo para que se haga el procedimiento adecuado.